Dios es bueno y para siempre su misericordia, dice el profeta Amós. Y para siempre su misericordia. Así como estamos, vamos al Evangelio de San Lucas. Gracias, hermanita. Lucas. El Evangelio de San Lucas. Amén. Dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 19, versículo 28. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. ¿Quién? Jesús. Y aconteció que llegando cerca a Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Amén y amén. Padre, gracias por tu bendita y hermosa palabra. Tu palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo, Dios. Háblanos a través de ella en esta noche, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, y úsame yo el instrumento, el medio, el canal, pero tú el agua viva, Señor. Señor, yo el vaso, Dios, tú el alfarero, Dios. Obra y habla en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Tal vez usted ya este pasaje bíblico se lo conoce de memoria, ¿cierto? Y ya sabe que la palabra de Dios dice que la entrada triunfal a Jerusalén, y es más, la iglesia tradicional hacen el famoso o el llamado Domingo de Ramos, ¿se acuerda? En nuestra religiosidad, que entraba Jesús por la puerta oriental, entonces le tendían las mantas y sacaban las ramas y le decían: Hosana, Hosana al Hijo de David, ¿cierto? Y en alguna oportunidad yo prediqué un día domingo que ese acontecimiento que pasó hace más de 2000 años se tiene que volver a cumplir. No sé quién vino ese domingo. Si usted no vino ese domingo, rápidamente le digo que ese acontecimiento va a tener que volver a ocurrir. ¿Cuándo? Para que se cumpla la profecía de Zacarías y otro gran profeta, Jeremías, y otros profetas menores, cuando hablaban de que el Mesías volvería triunfante y entraría y se sentaría en el templo. Y aquella profecía donde dice que cuando venga por segunda vez el Señor con sus ángeles pondrá su pie sobre el monte de los Olivos, y que el monte de los Olivos se abrirá en 2, y enfrente estará la entrada oriental, ¿cierto? ¿Qué es lo que actualmente que hay ahí? Hay un cementerio en el valle de Josafá, pero frente del valle de Josafá y frente a lo que hoy en día está el cementerio, ¿cierto? Hay una puerta, la puerta oriental. Y yo les conté a ustedes que al piecito está el muro de los que hoy llamamos el muro de los lamentos o muro occidental, y les había dicho que esa puerta que la han dinamitado, y que hubo un hombre, Salomón el Magnífico, ¿qué ocurrió? A ver si usted recuerda. Perfecto. Perfecto. ¿Sí ve, hermano? No perdí el tiempo yo. Gloria a Dios. Y ese Sulimán el Magnífico, yo les prediqué un domingo que entonces cuando se selló la puerta de oriente frente al monte de los Olivos en el valle de Josafá, resulta que prácticamente quedó establecida la profecía donde dice que esa puerta no se volvería a abrir. ¿Hasta cuándo?
hasta que venga nuestro Señor por segunda vez con poder y gloria. O sea que hasta el día de hoy, si usted va a Jerusalén, frente al valle de Josafá, hay un cementerio, ¿cierto? Y la puerta es una cosa así, no una puerta de madera o de metal, sino son bloques, ¿cierto? Y mire que en el un siglo antes de que llegara Jesús, cuando vinieron a invadir a Jerusalén, resulta que trataron de destruir esa puerta, no se pudo hacer nada. Después, en la guerra de los 6 días, ¿en qué año fue eso? Junio de 1967. Por ahí, por esos días. También les explicaba eso, ¿cierto? La famosa guerra de los 6 días que ocurrió entre los palestinos cuando intentaron invadir a Jerusalén. Despuesito de eso, vinieron unos palestinos. Unos dicen que era los de Siria, pero yo creería que eran más los de Persia. O sea, Persia actualmente es ¿qué? Irán. ¿La Biblia habla de qué? Persia. Cuando la Biblia habla de Persia, ¿de quién está hablando? De Irán. O sea que usted no encuentra ahí, o la Biblia también habla de, ¿qué otro nombre le da la Biblia a Irán? ¿Quién se acuerda? Yo prediqué una vez. Comienza por E. ¿No? Elán. Elán o Persia, que es la misma Irán. Resulta que hubo un tiempo que los iraníes entraron a tratar de bombardear la puerta del oriente y le pusieron dinamita. Iban a bombardear esa. ¿Y sabe qué pasó? No pasó nada, muy bien. No pasó nada. ¿Sabe por qué no pasó nada, mi hermano? Sencillamente porque la bendita palabra de Dios dice que cielo y tierra pasará, pero la palabra no pasará. Y sencilla no pasará, porque tendrá que darse cumplimiento el día y la hora que el Señor tenga establecido. Y esa puerta del oriente, del muro de occidente, frente al valle de Josafá, no se abrirá hasta cuando aparezca el Señor, descienda y destruya al anticristo, al falso profeta, a los ejércitos demoníacos. Entonces, mis hermanos, se abrirá la puerta bendita del oriente. Pero bueno, no les voy a volver a predicar lo que ya prediqué. Quiero decirle, hermano y hermana que me escucha, que Jesús en el primer siglo le dice a sus discípulos: vayan allá a la entrada y allá se encontrarán un pollino o un burrito, como le quiera llamar. Y ese pollino me lo trae porque ese nadie lo ha montado. Nadie lo ha montado. ¿Y sabe que aquí se daba también cumplimiento a otra profecía? La profecía del gran profeta Isaías. El mismo profeta Isaías que en el capítulo 11 dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará por nacimiento un varón cuyo nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, fíjese que la Biblia va de profecía en profecía y todo se cumple. Porque Isaías, que existió, ¿cuánto tiempo existió Isaías? Como 600 y pico de años antes de Cristo, ¿cierto? Y él profetizó eso. Y fíjese que profetizó el nacimiento de una virgen, profetizó el mismo Isaías que entraría de un pollino, de un burrito, y entra y se cumple la profecía, el pollino que nadie había montado. Hermano, pero quiero decirle varias cosas aquí, hermano. Vaya al versículo número 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Hermano, en primer lugar, el pollino nadie lo había montado. Estaba establecido para el día y la hora.
El día y la hora que se cumplió, se cree que esta profecía se cumplió pues en el primer siglo, ¿no? Cuando Jesús, a los 30 y alguito de años, Él murió a los 33 años, prácticamente esta profecía se cumplió en el año 32, 31, más o menos, se cumplió esta profecía. Y cuando Él entra montado en un pollino, y cuando la gente le hace la bienvenida, Hosana al Hijo de David, el Señor inmediatamente cuando entraba en el pollino, yo creo que el Señor lo que estaba pensando era lo que iba a pasar siglos después. Fíjese que aquí Jesús entró como siervo. Dice la Escritura que Él vino como siervo, pero vuelve como rey. O sea que Él entró como un humilde siervo en un pequeño y humilde burrito. Pero escrito está que Él volverá en caballo blanco. Y en el muslo dirá: Rey de reyes y Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Él volverá. Vino la primera vez de la Virgen María, del vientre de María, en un pesebre, pero volverá con poder y gloria, dice la Escritura. Vendrá como rey para juzgar. Ya no vendrá como manso y humilde que le pegan el bofetón y pone el otro. Ya el Jesús humilde, el Cordero de Dios que dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios. El Cordero manso ya no va a ser. Vendrá como el león de la tribu de Judá, con poder y gloria. Vendrá no manso y humilde para servir, porque escrito está, dice que el Señor no vino a que lo sirvieran, sino a servir. Pero volverá, ya no como el que sirve, sino como el Rey poderoso, al cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así volverá como Rey. Y este Jesús que volverá ya no en un pollino, que ya no volverá humilde y manso, sino como un poderoso rey que juzgará a vivos y muertos. Sabe que ya no va a tener que pedirle permiso a nadie, ni mandar a nadie: id y traigan el pollino. Sino dice que cuando suene la trompeta, y Él aparezca de las nubes, hermano, como Rey victorioso y poderoso, dice que todos caerán de rodillas, y toda rodilla se doblará. ¿Sabe que los fariseos y los saduceos, cuando Jesús entraba por el pollino, hasta se burlaban? Mire, ese campesino no ha estudiado, ignorante, el hijo de María y de José, campesino, dizque rey, ja, y se le burlaban. Y cuando lo iban a crucificar, le ponen la corona de espinas. Tome, tú dices que eres rey, ja, eres rey. Un rey merece corona, y corona de espinas. Salve, oh rey. Le pusieron la venda, lo bofetearon. Rey, tú que todo lo sabes, ¿quién te pegó? Y se burlaban del Rey de Reyes. ¿Sabe que ese Jesús ya no lo vamos a volver a ver jamás? Hermano, bajémonos de esa nube. El Rey de Reyes va a venir con poder y juicio y gloria. Hermano, que se tengan de atrás las naciones. Y el que no ha reconocido que Jesús es el Señor, hermano. Antier, cuando era David, estábamos hablando con un testigo de Jehová. Ayer, gracias. Y se acuerda, le decía yo: Edwin se llama este muchacho. Yo siempre le hacía énfasis: hermano, Jesús es el Señor. O sea que Jesús es Dios, me decía. Yo, amén, Jesús es Dios, ¿cierto, David? O sea, Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Y se lo repetía, que le quedara clarito que Jesús era el Señor, que Jesús era Dios hecho carne,
Como dice la Escritura en Juan capítulo 1, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es usted y yo, hijos de Dios, porque lo recibimos a Él como el Señor. Y no tenemos otro Dios ni otro Señor. Él es el Rey. Entró en un pollino para servir. Dice que con su riqueza, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza enriquecernos a todos. Ese que vino en un pollino manso y humilde, hermano, nunca más volverá así, hermano. Por eso a mí me molesta tanto cuando la gente, ay, Diosito y Diosito. No, hermano, a mí me molesta porque ven a Dios tan chiquitico. Dios no es una cosita, el Señor no es una cosita. O como dice un sinvergüenza en televisión, el man está vivo, el man está vivo, el man. Jehová reprenda al diablo mentiroso. El man no es ningún man. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. A su nombre la gloria, hermano. Él no es el man ahí. Algún día vendrá Él. Y los irrespetuosos, hermano, bien dice mi hermano Hernán, llorarán delante del Rey. Ya no va a volver así para que se burlen de Él, hermano. En un pollino, humillado, bajándose. ¿Sabe que Él hizo un sentido simbólico? Nadie entendió qué quería decir cuando entró por el pollino, pero Él estaba recordando que algún día volvería en caballo blanco de las nubes como Rey. Y se abrirá, dice la Escritura, que bajará al monte de los olivos, pondrá el pie y el monte de los olivos se abrirá en dos. Y enfrente entrará y la puerta se abrirá. La puerta de oriente, la misma puerta donde entró en un pollino, entrará en caballo blanco y se sentará en Jerusalén, su templo. El Dios que tenemos, hermano. Pero déjeme decirle que si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Punto. Fíjese que Él no dijo, no, dígale que Jesús, dígale que es que no se puso a dar explicaciones. Dígale, si alguien les pregunta, dígales que el Señor. No dijo, dígales que el Señor lo necesita. Hermano, grábese. Yo una de las cosas que le decía harto a este muchacho Edwin era el Señor. Se lo repetía, ¿cierto? Jesús es el Señor, el Señor. Y que le quedara claro que era Jesús el Señor, en mayúscula, Señor. Y el muchacho como que hay veces, ¿cierto? Pero ¿cómo va a entender? Pero ¿sí o no? Edwin dice que David, ¿cómo le cuesta a la mente limitada a entender que Él es el Señor? Pero gloria a Dios por nosotros que entendimos que el Señor es el Señor. Iglesia, que nunca se le olvide a esta iglesia quién es el Señor. Él es el Señor. Yeshua dice, el Señor, el Mesías, dicen los hebreos. Yeshua, el Señor. Hermano, el Señor lo ha mandado. El Señor lo ha dicho, lo ha establecido, el Señor lo necesita. Hermano, el Señor necesita. ¿De qué necesita el Señor? El Señor necesita de plata. Uy, es que hagamos plata para dar una vaquita para darle plata al Señor. No, el Señor no necesita de plata. ¿De qué necesita el Señor? ¿No se ha preguntado usted? ¿De qué se necesita el Señor? Juan capítulo 4 dice la Escritura: de cierto os digo que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren, que lo amen, que lo buscan, que le sirvan. Hombres que lo tengan y lo amen y lo lleven en el corazón. Hombres que le teman, que le sigan, que le sirvan, que lo amen.
El Padre necesita verdaderos adoradores. El Padre necesita verdaderos adoradores. El Padre necesita que reconozcamos que Él es el Señor y que fuera de Él no hay otro Dios. Él necesita que entendamos y comprendamos. Me decía este muchacho, pero yo esto no entendería. Entonces Dios nos enredó la pita, decía. No nos enredó. O sea que el Señor no nos enredó para que no entendiéramos. El Señor no nos enredó. Sencillamente y elementalmente entendamos que Él es el Señor. No hay más que decir. Jesús es el Señor. Él es el Señor, dice la Escritura. Y el Señor necesita que usted entienda esto, hermano. ¿Sabe que hay cristianos que todavía no han entendido este principio tan pequeño y elemental? No, es que no, hagamos esto, hagamos lo otro. El Señor es fresco, el Señor es bacano, Él es bacano. No, relax. No nos relajemos tanto. Es que el Señor es chévere, no. El Señor no es el alcahuete de nosotros, hermano. El Señor es el Señor que juzgará, que enseñará, que guiará, que dirigirá y que corregirá si tiene que corregir, porque es el Señor. Y el Señor lo dice y el Señor lo hace. ¿Quién es el hombre? Dice la Escritura. ¿Quién es el hombre? ¿Y quién es el Hijo del Hombre? ¿Se han leído esa parte de la Escritura? ¿Quién es? ¿Y sabe quién es el hombre? Como dice la Escritura, el hombre es como la hierba que hoy es, mañana se seca, se polvoriza y se va. Pero el Señor no es así. El Señor es el Señor. Iglesia, entendamos que el Señor es el Señor. Dele el lugar que el Señor necesita. ¿Sabe dónde necesita montarse el Señor? Aquí se montó en un pollino donde nadie lo había montado, y Él se montó. Y por un momento pasó a que unos dijeran: ese es el rey de los judíos, ¡Hosana al rey, Hosana! Él necesita montarse y establecer su trono en nuestros corazones, como decía el hermano. Él necesita montar su trono en nosotros. ¿De quiénes son ustedes? ¿Se acuerdan en alguna ocasión? El apóstol Pablo, tratando de organizar, había una discusión. Por ahí estaban peleando: no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Silas, no, yo soy de aquí, yo soy de allá. Y Pablo dice categóricamente: pues usted no es de Apolos, ni usted de Silas, ni usted de aquí, ni usted de allá, usted de Cristo. ¿De quién somos nosotros, hermano? Somos de Cristo. Hermanos, si nosotros perdemos la identidad, déjeme decirle que entonces no seremos como ese pollino, más bien seremos burros, pero burros y requete burros. ¿Sabe qué? Un burro, este pollino era un burrito pequeño, blanco, hermoso, y todavía no era terco. ¿Sabe por qué? Porque estaba todavía puro. Era manso, puro. ¿Sabe que la Escritura no me dice que se montó en cualquier pelaganchote de burro, ni en cualquier garra de mula? En un pollino hermoso, hermano, que no era mañoso. Usted se hace a un burro, a una mula, y eso comienza a tirarse, y eso hace hasta de verdad, hermano, rebeldes, hermano. ¿Qué hay en la iglesia de Cristo, hermano? En la iglesia de Cristo deben haber ovejas, pero hay cabras, hay burros, hay mulas. ¿Serio? ¿Sí o no, Florecita? Hay de todo, hermano. En la iglesia de Jesús hay de todo, hermano. Hay de todo. Ahí está lobos rapaces, pero necesita pollinos que todavía tengan inocencia, pollinos que todavía sean puro, limpio delante de Él. Pollinos que sean mansos como Él era manso. No se subió Jesús en una mula por ahí arisca.
en un pollino obediente, hermoso. Porque el que lo montaba era obediente. Porque dice la Escritura que él fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente. Así era el pollino, obediente. ¿Sabe por qué nosotros necesitamos ser obedientes? Porque él fue obediente. Y dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese pollino que nadie lo había montado era obediente. Y sabe que el pollino no se fue para allá, ni para allá, ni para allá, ni para allá. Se fue para allá, porque sabía que el rey al que él montaba, el mismo pollino sabía a quién estaba montando, hermano. Él sabía a quién tenía encima, hermano. Usted dirá, no, pero es que es un animal, ¿eso qué va a entender? ¿Qué me dice la Escritura en el Antiguo Testamento en la burra de Baal? ¿Se acuerdan la burra? Que la burra le habló y le dijo, no me pegue. ¿Se acuerdan? Cuando iba a maldecir al pueblo de Israel. Vamos a maldecirlo, el profeta ese. Y la burra le habló. O sea que si ve que hasta los animales entienden y hablan, en ese caso habló. Entonces ese pollino, aunque ahí no me registra la Escritura que habló, él sí entendió a quién montaba, a quién tenía, hermano. El pollino sabía que tenía al Rey de Reyes. El pollino entendió lo que tenía él ahí encima, hermano, al rey. Hermano, yo sí creo que en el cielo hay animales. Y los testimonios de hermanos que han llegado allá han visto mariposas y cositas. Yo creo que allá está ese pollino blanco, hermano. Hermano, pero no vamos a ver al pollino, sino al Rey de Reyes. Pero déjeme decirle, hermano, que qué privilegio tuvo ese pollino. Hermano, nosotros cargamos la responsabilidad de ser hijos de Dios. ¿Sabe que usted no carga a cualquiera, hermano? ¿A quién tiene usted en su corazón, en su mente, en su vida? ¿A quién carga usted? No me diga, no, es que yo cargo el escapulario de las benditas almas, yo cargo el rosario para no sé qué, yo cargo para la salud, yo cargo, no, hermano, yo cargo a Santa Guadalupe y al niño de Trocha o de Tocha, o como se llame, ¿cómo se llama? De Atocha, bueno, estoy lejos de eso, de Atocha. ¿A quién carga usted, hermano? ¿A quién carga usted? El pollino sabía a quién cargaba. ¿Usted sabe a quién carga? ¿Quién tiene usted? ¿A quién lleva usted? ¿A quién representa? ¿A quién tiene que llevar en alto? ¿A quién llevamos? Al Rey de Reyes. Por eso comportémonos como el pollino, obedientes, mansos, humildes, sencillos, nobles, no ariscos, no tercos, no necios, no rebeldes, no haciendo pataletas. ¿Sabe que el pollino, no me dice la Escritura, que comenzó a tirar pata para todo lado? No, hermano, ni relinchó, no dijo nada, porque él sabía que su Señor lo necesitaba. Y si hubiera hablado, hubiera dicho, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero como no hablaba, él sabía de todas maneras qué responsabilidad tenía, a quién llevaba en sus lomos. Hermano, no relinche, no patalee, no sea necio ni terco, no sea como un burro. De verdad, hermano, usted no se da cuenta cuando una persona tienen que repetirle 1, 2, 5, 10 veces, ¿qué le dicen? Es que ese sí es bien burro, ¿cierto? Hermano, sea un pollino que a la primera voz del Señor obedezca y sepa quién lleva cargado y sepa que Él es el Señor. No es cualquier cosa, hermano. Usted lleva la responsabilidad de tener al Señor, no a cualquiera, hermano. Usted no lleva a cualquiera, usted lleva al Señor. Dígales, le dijo el Señor a los dos, dígales que el Señor lo necesita. Hermano, es el Señor. ¿A quién tiene usted? ¿A quién carga usted? ¿A quién lleva usted?
¿A quién representa usted? ¿A quién, hermano? ¿Lleva a Jesús o qué lleva? ¿Quién es usted, hermano? ¿Es un pollino obediente, noble, puro? ¿O es una mula, un burro? ¿Qué es usted? ¿Qué somos nosotros? Carguemos al que vale la pena, hermano. Vamos a orar y a darle gloria a Dios en esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad, Dios. Tu palabra es viva y eficaz. Padre, en el nombre de Jesús, que tu pueblo nunca olvide, Señor, que tú eres el Señor. Que siempre tengamos presente a quién representamos y a quién llevamos, a quién tenemos, a quién llevamos, a quién tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, a quién tenemos. Dijo el apóstol San Pedro en alguna oportunidad: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? O sea que Pedro entendió que al único que tenía que ir era Jesús. Sabe que el pollino entendió que tenía que cargar a Jesús. Y yo creo que el pollino entendió tan claramente que no iba a cargar a cualquier judío cualquiera. Por eso estaba reservado. Nadie lo había montado, nadie lo había montado, porque estaba reservado solo para él. ¿Cuántos pollinos habían por ahí en las aldeas vecinas? El Señor especificó: ve a la aldea que está cerca de Betania. Él especificó en el lugar, el momento y dónde era y quién era aquel pollino, porque estaba reservado para él. Hermano, nosotros somos reservados para él. Ese privilegio no lo tiene nadie sino nosotros. El privilegio de llevar a Jesús en nuestra vida lo tenemos nosotros. Como ese pollino tuvo ese privilegio lo tiene usted y lo tengo yo. Sepa quién está llevando usted, hermano. Sepa quién está llevando usted. Usted está llevando al Rey de Reyes. Usted representa al Señor de los señores. Usted representa a Yeshua, Jesús de Nazaret. Usted representa al Señor. Jesús lo dejó claro. Dígales, si te preguntan quién pidió el pollino, diles: el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. El Señor necesita que usted sea un verdadero adorador. El Señor necesita que usted sea un siervo. El Señor necesita que usted lo represente dignamente. El Señor necesita que usted no lo haga quedar en vergüenza y de dejar en vergüenza el Evangelio. El Señor necesita que usted represente dignamente al Señor. Representémoslo dignamente. ¿Sabe que cuando iban entrando por las calles de Jerusalén en la puerta oriental, le decían: Hosana al Hijo de David? Le arrojaban palmas y le arrojaban mantos. Déjeme decirle que unos por burla, otros porque reconocieron y entendieron que ahí venía el Mesías, otros lo hacían porque vieron a los otros. Pero sea lo que sea, ¿sabe que el Señor dignificó al pollino? El importante no era el pollino, era Jesús. Pero aún así el Señor dignificó al pollino y quedó registrado para estos tiempos. Ese pollino quedó registrado para siglos después. Hoy lo conocemos porque el Señor lo dignificó. ¿Sabe que el Señor nos dignifica? A usted y a mí nos dignifica
Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, porque Él nos dignifica. Y algún día lo veremos a Él cara a cara, porque lo representamos. Y que el Señor nos diga en aquel día: venid, benditos de mi Padre. Y que no nos diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Apartaos de mí, ustedes no me representaron. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos. Y el Señor le dirá: no los conozco. ¿Sabe que el Señor, aunque no había ido a la aldea de Betania, ya conocía al pollino? Dijo: ve a la aldea y diles que el Señor lo necesita. Tráeme al pollino, está en tal lugar. Y sin ir allá ya lo conocía. ¿Sabe que el Señor nos conoce? Que no nos digan aquel día: apartaos, hacedores de maldad, sino diga: venid, benditos de mi Padre. Porque nos conoce, porque sabe quiénes son los que lo representan. Somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo. Llevamos a Cristo, portamos a Cristo. Seamos dignos representantes de llevar el nombre de Jesús. Sea digno representante. Guarde su testimonio en su trabajo. Guarde su testimonio en la calle, con su familia, con los suyos. Guárdese. Guárdese. Guardémonos. Y ayúdanos, buen Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a ser dignos representantes de ti. Que te honremos y que entendamos a quién cargamos, a quién llevamos. Llevamos al Señor. Al Señor. No es cualquiera que usted lleva, hermano. Llevamos al Señor. Y a su nombre la gloria. Dele un aplauso a Jesús, hermano. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, hermano.